Stephen King, Cementerio de Animales. Primera parte. Jesús dijo a sus discípulos: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero voy a despertarle. Los discípulos se miraban y algunos sonreían porque no sabían que Jesús hablaba en sentido figurado. Señor, si duerme, sanará. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, sí, pero vayamos a él. Evangelio de San Juan. Paráfrasis. Capítulo 1. Lois Creed, que se quedó sin padre a los 3 años y no conoció a sus abuelos, no esperaba encontrar a un padre a los 30 y tantos años, pero esto fue exactamente lo que ocurrió, aunque aquel hombre a él le llamaba amigo, como haría cualquier persona adulta que encontrara ya de mayor al hombre que hubiera debido ser su padre. Conoció al individuo la tarde en que él y su esposa y sus 2 hijos se mudaban a la gran casa de piedra y madera blanca de Ludlow. Con ellos iba Winston Churchill. Church era el gato de su hija Eileen. El comité de la universidad encargado de buscar una vivienda en un radio de fácil acceso se había movido despacio. La búsqueda fue laboriosa y cuando ya se encontraba cerca del lugar en el que debía estar la casa, todos los hitos concuerdan, como los signos astrológicos, la noche en que procedió el asesinato del César, pensaba Luis morbosamente. Los viajeros estaban cansados y con los nervios a flor de piel. Gage estaba echando los dientes y lloriqueaba casi sin parar. Por más que Rachel le cantaba, el pequeño no se dormía. La madre le dio el pecho a pesar de que no era su hora. Gage, que conocía el horario tan bien como ella, o tal vez mejor, la mordió con sus dientecitos nuevos. Rachel, que aún no tenía todas consigo respecto a aquel traslado de Maine desde Chicago, de donde no se había movido en toda su vida, se echó a llorar. Eileen, al parecer por una especie de solidaridad femenina, la imitó. En la trasera de la furgoneta, Church seguía paseando incansablemente como hiciera durante los 3 días que habían invertido en el viaje desde Chicago. Si mientras estuvo en la cesta sus maullidos resultaban cargantes, no era menos molesto aquel continuo ir y venir que mantenía el animal desde el momento en que ellos se rindieron y lo dejaron suelto. Hasta el propio Louis hubiera echado a llorar de buena gana. De pronto se le ocurrió una idea descabellada pero tentadora. Propondría retroceder hasta Bangor para comer algo mientras esperaban el camión de la mudanza, y en cuanto se apearan los 3 rehenes que le habían tocado en suerte, él pisaría a fondo el acelerador y desaparecería sin mirar atrás, alimentando generosamente el enorme carburador de 4 cilindros de la furgoneta con carísima gasolina. Se dirigiría al sur y no pararía hasta llegar a Orlando, Florida, donde bajo su nombre supuesto conseguiría un puesto de médico en Disney World, pero antes de llegar a la autopista del sur se detendría para dejar también al jodido gato. Pero entonces doblaron el último recodo, y ahí estaba la casa, que hasta aquel momento solo él había visto. Una vez consigo la plaza de la Universidad de Maine, hizo un viaje en avión para visitar cada una de las 7 viviendas seleccionadas por fotografía, y se quedó con esta. Una vieja mansión estilo colonial de Nueva Inglaterra, debidamente remozada y aislada. El coste de la calefacción era una buena carga, pero el consumo podía considerarse razonable. Con 3 grandes habitaciones en la planta baja y 4 en el piso y un espacio en el cobertizo en el que, con el tiempo, podían hacerse más habitaciones, todo ello rodeado por un manto de césped verde y jugoso, incluso con el calor de agosto. Detrás de la casa había una gran explanada en la que podrían jugar los niños, y más allá el bosque parecía no acabar nunca. Según le dijo el corredor de fincas, la propiedad lindaba con tierras del estado en las que no se iba a edificar en mucho tiempo. Los restos de la tribu de los indios Mi'kmaq reclamaban casi 3.250 hectáreas en Ludlow y ciudades situadas al este de la región, y el complicado litigio en el que intervenirían autoridades federales además de las del estado podía prolongarse hasta más allá del 2000. Rachel dejó de llorar bruscamente y se irguió en el asiento. ¿Es esta? Esta es. Luis estaba intranquilo, mejor dicho, estaba preocupado. Bueno, en realidad se sentía francamente angustiado. Por aquella casa había hipotecado él 12 años de su vida. No acabaría de pagarla hasta que Eileen tuviera 17 años, una edad increíble. Luis tragó saliva. ¿Qué te parece? Me parece preciosa, dijo Rachel, y a él se le quitó un peso de encima. Ella era sincera, se le notaba por su forma de mirarla mientras daban la vuelta por el camino asfaltado y de recorrer con los ojos las ciegas ventanas como si ya pensara en cortinas, forros de armarios y cosas así. ¿Papá? Dijo él y desde el asiento trasero. También ella había dejado de llorar. Hasta Gage estaba callado. Luis saboreaba el silencio.
¿Qué quieres, cielo? Por el retrovisor, Luis veía los ojos castaños y el pelo rubio oscuro de su hija que contemplaba la casa, el césped, el tejado de otra casa que asomaba a lo lejos hacia la izquierda y el prado que llegaba hasta el bosque. ¿Es esta nuestra casa? Lo será, tesoro. ¡Hurra! Gritó ella, y casi lo deja sordo. Y Luis, que a veces se irritaba bastante con su hija, se dijo que no le importaba en absoluto no llegar a poner los pies en Disney World, Orlando. Detuvo el coche delante del cobertizo y quitó el contacto. El motor crepitó suavemente, en el silencio que parecía inmenso para quienes veían de Chicago y estaban habituados al ajetreo de State Street y del bucle. Un pájaro cantaba a la luz del atardecer. «Nuestra casa», murmuró Rachel contemplando la escena. «¡Casa!», dijo Gage desde su regazo con aire de satisfacción. Louis y Rachel se miraron. Los ojos de Eileen reflejados en el retrovisor se agrandaron. «¿Tú has?» «¿Él lo ha?» Hablaron los tres a la vez y los tres se echaron a reír. Gage, impasible, se chupaba el pulgar. Hacía casi un mes que decía ma, y un par de veces había ensayado algo que sonaba como pa, aunque quizá no fueran más que las ganas de Luis que tenía de oírlo. Pero esto, ya fuera de la casualidad o mimetismo, era una palabra de verdad. Casa. Luis tomó a Gage del regazo de su esposa y lo abrazó. Y así fue como los Creed llegaron a Ludlow. Capítulo 2. En la memoria de Luis, aquel momento conservó siempre una cualidad mágica, quizá en parte porque fue mágico de verdad, pero principalmente porque el resto de la tarde fue caótico. Durante las 3 horas siguientes ni la magia ni la paz hicieron acto de presencia. Luis había guardado las llaves meticulosamente. Él era un hombre ordenado y metódico, en un sobre de papel manila en el que había escrito «Casa de Ludlow, llaves recibidas el 29 de junio». Y las puso en la guantera del coche. Estaba completamente seguro, y ahora las llaves no aparecían. Mientras él las buscaba con cierta impaciencia y su poco de ansiedad, Rachel se puso al niño en la cadera y siguió a Eileen hasta el árbol que había en el prado. Luis estaba mirando debajo de los asientos por tercera vez cuando su hija dio un grito y rompió a llorar. «¡Luis!», llamó Rachel. «¡La niña se hizo daño!». Eileen se había caído de un columpio hecho con una cámara de neumático y había dado con la rodilla en una pierna. Era solo un arañazo, pero la chiquilla chillaba como el que acababa de perder una pierna, según pensó Luis, con un poco de caridad. Miró hacia la casa del otro lado de la carretera, en cuya sala se veía una luz. «Bueno, Eli», dijo, «ya basta, o los vecinos van a pensar que están asesinando a alguien». «¡Me duele!». Luis, conteniéndose en silencio, se fue al coche. Las llaves habían desaparecido, pero el botiquín seguía en la guantera. Lo sacó y volvió junto a su familia. Eileen, al ver el estuche, gritó aún con más fuerza. «¡No! ¡La cosa que pica no! ¡La cosa que pica no, papá! ¡No!». «Eileen, la mercromina no pica». «A ver si te portas como una chica mayor», dijo Rachel. «No es más que...». «No, no, no, no». «Si no te callas, será el culo lo que te pique», dijo Luis. «Está cansada, Lu», murmuró Rachel. «Sí», dijo Luis, «sé lo que es eso. Sostente la pierna». Rachel dejó a Gage en el suelo y agarró la pierna de Eileen, que Luis embadurnó de mercromina, a pesar de los chillidos histéricos de la pequeña. «Alguien ha salido del porche de esa casa», dijo Rachel. Tomó en brazos a Gage, que había empezado a gatear por la hierba. «Fantástico», murmuró Luis. «Lu, la niña está...». «Cansada, ya lo sé». Tapó el frasco y miró a su hija, muy serio. «Ya está. Y no ha dolido nada. Tienes que ser valiente, Eli». «Sí que duele, duele». A Luis se le iba la mano y se asió el muslo con fuerza. «¿Tienes las llaves?», preguntó Rachel. «No las encuentro», dijo Luis cerrando el estuche y poniéndose en pie. «Ahora yo...». Gage empezó a gritar. No lloraba, sino que berreaba, y se debatía en los brazos de Rachel. «¿Qué tiene el niño?», gritó Rachel, casi echándoselo encima. Al parecer, pensaba Luis, esta era una de las ventajas de haberse casado con un médico. Cada vez que el crío se pone a morir, no tienes más que pasárselo a tu marido. «Luis, ¿qué?». El niño se restregaba el cuello, chillando como un energúmeno. Luis lo puso boca abajo y vio que tenía un bulto blanco debajo de la oreja, y vio algo más. En el tirante del mono había algo peludo que se agitaba ligeramente. Eileen había empezado a calmarse, se puso a gritar otra vez. «¡Una abeja! ¡Una abeja!». Dio un salto atrás y tropezó con la misma piedra que le había desollado la rodilla. Cayó sentada y empezó a llorar del dolor y del susto. «Voy a volverme loco»,
pensó Luis con extrañeza. ¡Oh! Pero haz algo, Luis. ¿Es que no piensas hacer nada? Tiene que sacar el aguijón, dijo a su espalda una voz grave. es el truco, sacar el aguijón y echarle un poco de levadura para bajar la hinchazón. Pero la voz tenía un acento local tan cerrado que Luis, cansado y aturdido como estaba, no acertaba en traducir el dialecto. Saca el aguijón y ponerle levadura para que baje el hinchazón. Luis volvió la cabeza y vio un hombre robusto de unos 70 años, bien llevados, con mono de peto y camisa de algodón por lo que asomaba un cuello surcado de profundos pliegues y arrugas. Tenía la cara tostada por el sol y fumaba un cigarrillo sin filtro. Cuando Luis le miró, el hombre aplastó el cigarrillo entre el pulgar y el índice y pulcramente se lo echó en el bolsillo. Extendió las manos y sonrió con la boca torcida. Y a Luis le gustó enseguida la sonrisa, aunque él no era un hombre que se encariñara con las personas a primera vista. No creo poder enseñarle su oficio, doctor, dijo, y así conoció Luis a Judson Crandall, el hombre que debió ser su padre. Capítulo 3. Les vio llegar desde el otro lado de la calle y venía a ver si podía ayudar en algo, porque le pareció que estaban un poco agobiados, para usar su expresión. Mientras Luis mantenía al niño contra su hombro, Crandall se acercó, miró el bulto del cuello de Gage y extendió una mano maciza y deforme. Rachel abrió la boca para protestar. Parecía una mano muy torpe y era casi tan grande como la cabeza de Gage, pero antes de que ella pudiera articular la palabra, los dedos del anciano habían hecho un movimiento certero con tanta agilidad y precisión como los de un malabarista que hiciera pasear las cartas sobre los nudillos o escamoteara una moneda. Y ya estaba el aguijón en la palma de la mano. Es grande, comentó. No diré yo de campeonato, pero muy desarrollado. Luis se echó a reír. Crandall le miró con una sonrisa torcida y dijo: Como una buena verga, ¿verdad? ¿Qué dice, mamá? preguntó Eileen con extrañeza y también Rachel soltó la carcajada. Era una falta de educación, desde luego, pero en cierto modo no estaba fuera de lugar. Crandall sacó un paquete de Chesterfield Kings, se puso uno en la comisura de sus labios, surcados con arruguitas verticales, y movió la cabeza, complacido, mientras ellos se reían. Hasta Gage hacía gorgoritos a pesar de la picadura, y encendió una cerilla de madera con la uña del pulgar. Los viejos tienen sus trucos, pensó Luis. Son trucos pequeños, pero algunos muy buenos. Dejó de reír y extendió una mano, la que no sostenía el trasero de Gage. El húmedo trasero de Gage. Celebro conocerle, señor Jude Crandall, dijo el otro estrechándole la mano. Es usted el médico, ¿no? Louis Creed. Sí. Rachel, mi esposa, mi hija Ellie, y el del aguijón es Gage. Encantado de conocerles a todos. Perdónenos por habernos reído, es que estábamos un poco cansados. Volvió a entrarle la risa, la expresión no podía ser más floja. Él estaba reventado. Crandall movió la cabeza. Es natural, dijo. Miró a Rachel. ¿Quiere entrar un momento con los niños, señora Creed? Le pondremos al pequeño una compresa de levadura para refrescar la inflamación. Mi esposa se alegrará de poder saludarla. Casi no sale de casa. Desde hace un par de años la artritis le da muchas molestias. Rachel miró a Luis y él asintió. Muy amable, señor Crandall. Oh, atiendo por Jude, dijo el hombre. De pronto sonó un fuerte bocinazo, un motor aminorando revoluciones y en el camino interior que conducía a la casa apareció, bamboleándose, el camión azul de las mudanzas. ¡Santo Dios!, exclamó Luis. ¡Y las llaves no aparecen! No se apure, dijo Crandall. Yo tengo un juego. Me lo dieron los Cleveland, el matrimonio que vivía antes aquí. Oh, hace ya mucho tiempo, por lo menos 14 años. Tuvieron la casa muchos años. John Cleveland era la mejor amiga de mi mujer. Murió hace 2 años y Bill se mudó a un apartamento en una comunidad de ancianos en Orrington. Ahora mismo se las traigo. Al fin y al cabo, son suyas. Es muy amable, señor Crandall, dijo Rachel con un sincero agradecimiento. No tiene importancia, nos alegra mucho tener cerca gente joven. Pero vigile a los niños, señora Creed. Pasan muchos camiones por esa carretera. Se oyeron chasquidos de puertas y los hombres de la mudanza habían saltado del camión, acercándose a ellos. Ellie se había alejado un trecho y dijo entonces: ¿Qué es eso, papá? Luis, que ya iba al encuentro de los hombres, volvió a la cabeza. Al extremo del prado donde empezaban los matorrales se abría un sendero en 1 metro de ancho, muy bien recortado, que subía por la ladera, sorteando unos arbustos y se perdía a vista atrás un bosquecillo de abedules.
Es un camino, dijo Luis. Ah, sí, sonrió Crandall. Algún día te diré a dónde lleva ese camino, jovencita. Ahora, ¿quieres que curemos a tu hermano? Sí, dijo Ellie, y añadió ilusionada. ¿Pica la levadura? Capítulo 4. Cuando Crandall volvió con las llaves, Luis ya había encontrado las suyas. El sobre se había introducido detrás del salpicadero por una rendija que quedaba en lo alto de la guantera. Luis lo sacó y abrió la puerta a los encargados de la mudanza. Crandall le entregó el otro juego, que estaba mate y áspero al tacto. Luis le dio las gracias y se lo guardó en el bolsillo con aire distraído, mientras observaba a los hombres que entraban en la casa con cajas, cómodas, mesitas y demás enseres acumulados en 12 años de matrimonio. Allí, afuera de su lugar habitual, parecían más pequeños e insignificantes. Un montón de trastos, pensó, y de pronto se sintió triste y deprimido. Seguramente aquello era lo que la gente llamaba nostalgia del hogar. Arrancados y trasplantados, Dijo Crandall a su lado, y Luis se sobresaltó. Parece ser que conoce la sensación, dijo. Pues no es así. Crandall encendió un cigarrillo. ¡Chas! Hizo el fósforo brillando vivamente a la luz del atardecer. Esa casa de ahí enfrente la construyó mi padre. Aquí trajo a vivir a su mujer, y ahí dio luz ella. Y el niño que tuvo era yo. Fue en el 1900. Entonces usted tiene 83 años. dijo Crandall, y Luis se alegró de que no añadiera. Pero me siento como un muchacho. Le reventaba esa frase. Parece mucho más joven. Crandall se encogió de hombros. Lo cierto es que he pasado aquí toda mi vida. Me alisté cuando entramos en la Gran Guerra, pero lo más cerca que llegué de Europa fue a Bayonne, en Nueva Jersey. Un lugar infecto. Ya lo era en 1917, con que me alegré de volver. Me casé con mi Norma. Estuve trabajando en el ferrocarril y aquí sigo. Pero he visto muchas cosas de Ludlow. Muchas cosas. Los hombres de la mudanza se pararon junto a la puerta del cobertizo con el canapé de la cama de matrimonio. ¿A dónde va esto, Mr. Creed? Arriba. Un momento, yo les indicaré. Echó a andar, se detuvo y miró a Crandall. Adelante, dijo Crandall sonriendo. Yo voy a ver cómo está su familia, luego se los envío. Ahora será mejor despejar el terreno, pero una mudanza da sed. Yo acostumbro sentarme en el pórtico, a eso de las 9, con un par de cervezas. Me gusta ver llegar la noche en el verano. A veces Norma se sienta conmigo. Acérquese si le apetece. Puede que vaya, dijo Luis, decidido a no hacerlo. La inmediata sería una consulta de confianza sobre la artritis de Norma, y gratis, en el porche. Le gustaba Crandall, le gustaba su sonrisa torcida, su franqueza y hasta su acento, y su manera de arrastrar las sílabas. Buena persona, pensó Luis, pero los médicos suelen desconfiar de la gente. Era una lata. Hasta tus mejores amigos acababan pidiéndote consejo profesional, y con los viejos es el cuento de nunca acabar. De todos modos, no se quede esperándome. Llevamos un día muy pesado. Siguió con la mirada al hombre durante unos momentos antes de reunirse con los de la mudanza. Crandall andaba con soltura, como si tuviera 60 años en lugar de 80 y tantos. Luis sintió una primera y leve oleada de afecto. Capítulo 5. A las 9, los de las mudanzas se habían marchado ya. Ellie y Gage estaban exhaustos, dormían en sus nuevas habitaciones. Gage en la cuna y Ellie en un colchón puesto en el suelo, con una montaña de cajas a los pies, sus innumerables lápices, nuevos, gastados o rotos, sus pósters de Plaza Sésamo, sus libros de cuentos, sus vestidos y sabe cuántas cosas más. Y cómo no, allí estaba también Church, roncando levemente. Aquel ligero gruñido era lo más parecido a un ronroneo que era capaz de emitir el gatazo. Antes, Rachel había recorrido la casa de arriba a abajo con Gage en brazos, tratando de localizar dónde Luis había montado cada cosa, y haciéndolo cambiar todo de sitio. Luis no había extraviado el cheque, seguía en el bolsillo de su pecho junto con los 5 billetes de $10 que había apartado para la propina. Cuando por fin el camión quedó vacío, él entregó el cheque y el dinero, correspondió con las gracias con un movimiento de cabeza, firmó el recibo y desde el porche los vio ir hacia el camión. Probablemente pararían en Bangor a tomar unas cervezas para refrescarse. También a él le caerían bien un par de cervezas. Eso le hizo pensar otra vez en Jude Crandall. Él y Rachel se sentaron en la mesa de la cocina.
Ella tenía ojeras. «Tú a la cama», le dijo. «¿Órdenes del médico?», preguntó Rachel sonriendo levemente. «Sí». «De acuerdo», dijo ella poniéndose de pie. «Estoy molida, y es posible que Cage se despierte esta noche. ¿Vienes?». Él titubeó. «Todavía no. Ese viejo del otro lado de la calle». «Carretera. En el campo se dice carretera, aunque probablemente Judson Crandall dirá carretera». Pues entonces, del otro lado de la carretera, me invitó a tomar unas cervezas y me parece que voy a aceptar la invitación. Estoy cansado, pero me parece que la excitación no me dejaría dormir. «Acabarás preguntando a Norma Crandall dónde le duele y cómo es el colchón de su cama», sonrió Rachel. Luis se echó a reír pensando que era gracioso y alarmante, que una mujer pudiese leerte el pensamiento de ese modo al cabo de unos cuantos años. «Él vino cuando lo necesitamos», dijo. «Si yo puedo hacerle un favor». «¿Hoy por ti, mañana por mí?». Él se encogió de hombros, ni siquiera ni hubiera sabido explicarle por qué Crandall le había causado tan buena impresión. «¿Qué tal la mujer?». «Muy cariñosa», dijo Rachel. «Tomó en brazos a Gage y él no protestó, a pesar de que ha tenido un día muy malo y tú ya sabes que ni uno de los mejores circunstancias le hacen gracia a las personas extrañas. Y Eileen le dejó una muñeca para que jugara». «¿Y cómo te ha parecido que está de la artritis?». «Muy mal». «¿En silla de ruedas?». «No, pero anda muy despacio y tiene los dedos así». Rachel curvió sus dedos finos. Luis asintió. «Pero no tardes, Lu. Las cosas extrañas me dan escalofríos». «Pronto dejará de ser una casa extraña», dijo Luis dándole un beso. Capítulo 6. Cuando Luis regresó se sentía un poco avergonzado. Nadie le había pedido que examinara a Norma Crandall. Cuando él cruzó la calle, «la carretera», rectificó sonriendo. La buena señora ya se había acostado. Jude era una silueta borrosa detrás de la tela de mosquitero que cubría el porche. Se oía el sosegado roce de una mecedora sobre el linóleo. Luis golpeó la puerta que repicó suavemente en el marco. La brasa del cigarrillo brillaba, fosforescente, como una luciérnaga grande y apacible. A través de un aparato de radio con el volumen bajo, se oía una transmisión deportiva. Todo ello produjo a Luis la extraña sensación de que entraba en su casa. «Hola, doctor», dijo Crandall. «me figuré que sería usted». «Supongo que lo de la cerveza iba en serio», dijo Luis al entrar. «Tratándose de cerveza yo nunca miento», dijo Crandall. «El que miente al hablar de la cerveza se hace enemigo. Siéntese, doctor. Puse un par de latas más en el hielo por si acaso». El porche era largo y estrecho, y estaba amueblado con sillones y otomanas de rotén. Luis se sentó en un sillón y notó con sorpresa que era muy cómodo. A mano izquierda tenía un cubo con hielo y varias latas de Black Label. Tomó una. «Gracias». Los 2 primeros tragos le cayeron en la garganta como una bendición. «No hay de qué», dijo Crandall. «Deseo que sean muy felices aquí, doctor». «Amén». «Si quiere unas galletas o algo de comer, se lo traigo. Tengo un pedazo de queso que estará en su punto». «Gracias, pero la cerveza será suficiente». «De acuerdo, pues nos dedicaremos a la cerveza». Crandall eructó satisfecho. «¿Su esposa se acostó ya?», preguntó Luis sin conseguir explicarse por qué estaba dándole pie. «Sí, unas veces se queda y otras no». «¿Es muy dolorosa su artritis?». «¿Sabe de algún caso que no lo sea?», preguntó Crandall. Luis movió negativamente con la cabeza. «Será tolerable, imagino», dijo Crandall. «Ella no se queja. Buena muchacha, mi Norma». Había en su voz un afecto sincero y profundo. Por la carretera 15 pasó un camión cisterna. Era tan grande y tan largo que, durante un momento, Luis no pudo ver su casa. En su rótulo pintado en el costado del camión a la luz del crepúsculo se leía «Orinco». «Vaya armatoste», comentó Luis. «La Orinco está cerca de Orrington», dijo Crandall. «Es una fábrica de fertilizantes. Están todo el día arriba y abajo. Y luego los de la gasolina y los volquetes y los que van a trabajar a Bangor o a Brewer y regresan a casa por la noche». El viejo movió la cabeza. «Eso es lo único que no me gusta de Ludlow. Esa condenada carretera.
Mucho ruido, noche y día. A veces despiertan a Norma y hasta a mí, y eso que yo duermo como un leño. Luis, que después del constante estrépito de Chicago, percibía en aquellos extraños parajes de Maine una paz casi imponente, se limitó a mover la cabeza. Cualquier día los árabes cerrarán la espita y entonces se podrán cultivar violetas africanas en la misma raya amarilla. Tal vez tenga razón. Luis se llevó la lata a los labios y se sorprendió encontrarla vacía. Ande, doctor, reengánchese, Rió Crandall. Luis vaciló y dijo: De acuerdo, pero solo una. Tengo que marcharme pronto. Lo comprendo, no es un trajín eso de la mudanza. Lo es, convino Luis, y los dos hombres quedaron en silencio. Era un silencio grato, como si se conocieran de mucho tiempo. Era una sensación sobre la que Luis había leído en los libros, pero nunca había experimentado. Ahora se sentía avergonzado de haber pensado con tanta ligereza lo de la visita del médico gratis. Por la carretera pasó zumbando una camioneta lanzando destellos con los faros como una estrella de ras de tierra. Dichosa carretera, Remachó Crandall, pensativo, casi ausente. Luego se volvió a mirar a Luis con una peculiar sonrisa en sus labios surcados de fisuras. Insertó un Chesterfield en un ángulo de la sonrisa y encendió un fósforo con la uña del pulgar. ¿Se acuerda del sendero que vio la niña? De momento Luis no supo de qué hablaba. Antes de quedarse dormida Ellie había hablado un montón de cosas. Luego recordó aquella senda bien recortada que serpenteaba cuesta arriba rodeando el bosquecillo. Oh, sí, usted le prometió explicarle a dónde llevaba. Se lo prometí y se lo diré, respondió Crandall. El camino atraviesa unos 2,5 kilómetros de bosque. Los chiquillos que viven cerca de la carretera 15 y de Middle Drive lo cuidan bien porque son ellos los que lo usan. Pero los chicos se renuevan. Ahora la gente se muda con más frecuencia de cuando yo era joven. Entonces uno elegía un sitio y allí se quedaba. Aunque ellos se lo dicen unos a otros y cada primavera una pandilla corta la hierba del camino y lo mantiene limpio durante todo el verano. No todos los mayores de por aquí saben que existe. Muchos sí, pero no todos. Pero los críos sí, ya lo creo. ¿Ellos saben a dónde lleva? Sí, al cementerio de animales. ¿El cementerio de animales? Repitió Luis desconcertado. No es tan extraño como parece, dijo Crandall fumando y meciéndose. Es una carretera que se lleva a cantidad de animales, la mayoría perros, gatos, pero también a otros. Un camión del Orinco atropelló al mapache domesticado de los pequeños Ryder. Ese fue... Caray, debió ser en el 77 o tal vez antes. Desde luego, antes de que las autoridades prohibieran tener en casa a mapaches y zorrillos. ¿Por qué lo prohibieron? Por la rabia, dijo Crandall. En muchos casos de rabia en Maine. Un viejo San Bernardo pilló la rabia hace un par de años en la zona sur del estado y mató a 4 personas. Si estos estúpidos se hubieran preocupado de vacunar al perro, no habría ocurrido eso. Pero un mapache o un zorrillo no siempre le toma la vacuna, ni aunque se la pongas 2 veces al año. El mapache de los chicos Ryder era muy cariñoso. Estaba a la mar de lucido y se te acercaba, te lamía la cara lo mismo que un perro. El padre hasta lo llevó al veterinario para que lo capara y le quitara las arpas. Eso debió costarle un riñón. El señor Ryder trabajaba en la IBM de Bangor, y la familia se trasladó a Colorado hace 5 años, o tal vez 6. Tiene gracia pensar que esos arrepiezos pronto tendrán edad para sacar el carnet de conducir. Que si les dolió lo del mapache, ya lo creo. Matthew Ryder estuvo llorando tanto tiempo que su madre se asustó y pensó en llevarla al médico. Supongo que ya se le habrá pasado el disgusto, pero esas cosas no se olvidan. Cuando un buen animal es atropellado en la carretera, es un chaval, no se le olvida. Luis pensó en Ellie y la recordó tal como la viera aquella noche, profundamente dormida con Church ronroneando al pie del colchón. Mi hija tiene un gato, dijo. Winston Churchill. Le llamamos Church para abreviar. ¿Y le cuelga algo al andar? ¿Cómo dice? Luis no tenía ni idea de lo que quería decir el hombre. Que si aún tiene las bolas o está operado. No,
dijo Luis. No, no está operado. A decir verdad, en Chicago habían tenido sus más y sus menos en este respecto. Rachel quería que caparan a Church y hasta pidió hora al veterinario, pero Louis la anuló. Aún no sabía por qué. No fue por algo tan simple y estúpido como equiparar su propia virilidad a la del gato de su hija, ni porque le irritara pensar que había que castrar a Church para evitar que la gorda de la vecina le molestara asegurar la tapadera del cubo de la basura, al fin de que Church no pudiera tirarla con la pata para investigar su contenido. Ambas razones contribuyeron, sí, pero sobre todo estaba la vaga pero firme aversión a privar a Church de algo que Luis consideraba valioso, o poner en los verdes ojos del gato la mirada del pasota. Finalmente, Luis hizo ver a Rachel que, puesto que se iban a vivir al campo, aquello ya no tenía por qué ser un inconveniente. Y ahora Judson Crandall le salía con que la vida en el campo requería tomar precauciones respecto a la carretera 15 y con que si Church estaba operado. Un poco de filosofía, doctor Creed, es buena para la circulación. Yo lo haría operar, Dijo Crandall aplastando el cigarrillo con el índice y el pulgar. Un gato capado no sale tanto a vagabundear, pero si anda siempre cruzando de un lado a otro, un día se le acabará la suerte y tendrá que ir a hacer compañía al mapache de los chicos Ryder, al negro cocker de Timmy Dressler y al loro de Mr. Badlake. Y no es que al loro lo atropellaran, pero un día amaneció patas arriba. Lo pensaré, dijo Luis. Piénselo. Crandall se puso de pie. ¿Cómo va la cerveza? Me parece que será mejor que saque el queso después de todo. La cerveza se acabó, dijo Luis levantándose a su vez. Y yo me marcho. Mañana me espera un día de mucho trabajo. ¿Empieza la universidad? Luis asintió. Los chicos no irán hasta dentro de 2 semanas, pero entonces ya tengo que saber en qué consiste mi trabajo, ¿no le parece? Sí, puede tener problemas si no sabe dónde están las píldoras. Crandall le tendió la mano y Luis se la estrechó, aunque sin apretar, pensando que los huesos viejos duelen enseguida. Venga cualquier noche, Dijo. quiero que conozca a mi Norma. Me parece que le caerá a usted bien. Así lo haré, dijo Luis. Me alegro de haberle conocido, Jude. Lo mismo digo. Ya verá cómo se aclimatan enseguida y hasta puede que se queden una buena temporada. Eso espero. Luis recorrió el sendero de las losas desiguales y salió a la carretera. Allí tuvo que pararse porque pasaba otro camión, seguido de una pequeña caravana de 5 coches en dirección a Bucksport. Luego, alzando la mano en señal de saludo, cruzó la calle, La carretera. rectificó de nuevo mentalmente, y entró en su nueva casa. Dentro reinaba la quietud del sueño. Ellie ni se había movido, y Cage seguía en su cuna, durmiendo al estilo Cage, boca arriba, con los brazos extendidos sobre la cabeza y las piernas abiertas y el biberón al alcance de su mano. Luis se quedó mirando a su hijo y sintió que le llenaba el corazón de un cariño tan fuerte que hasta le dio un poco de miedo. Pensó que en parte se debería a que compensaba que el pequeño afecto de antes sintiera hacia lugares y personas de Chicago que habían desaparecido de su horizonte, borrados por los kilómetros como si nunca hubieran existido. Ahora la gente se muda con más frecuencia. Antes uno elegía un sitio y allí se quedaba. Tenía razón. Se acercó al niño y, puesto que nadie lo veía, ni siquiera a Rachel, le besó las yemas de los dedos y, pasando la mano a través de los barrotes de la cuna, rozó ligeramente la mejilla de Gage. El niño suspiró y se puso de lado. Que duermas bien, hijo, dijo Luis. Luis se desnudó y con precaución se acostó en su mitad de la cama, que provisionalmente no era más que un colchón en el suelo. Sintió que iba mitigándose la tensión del día. Rachel no se movió. Las cajas, aún sin vaciar, parecían fantasmas al acecho. Antes de intentar conciliar el sueño, Luis se incorporó en la cama apoyándose con un codo y miró por la ventana. La habitación estaba en la parte de delante y desde allí podía ver la casa de los Crandall. Al otro lado de la carretera estaba muy oscuro y no se distinguían los detalles. Pero si la brasa del cigarrillo sigue levantado, pensó. Seguramente se acostará muy tarde. Los viejos suelen padecer insomnio, como si montaran guardia. ¿Guardia contra qué? Pensando en esto, Luis se quedó dormido. Soñó que estaba en Disney World y conducía una reluciente furgoneta blanca con una cruz roja en el costado. A su lado iba Cage en el sueño, tenía ya unos 10 años. Church le miraba con sus brillantes ojos verdes desde encima del salpicadero. Fuera de Main Street, junto a la estación del ferrocarril fin de siglo, Mickey Mouse daba la mano a los niños que se apiñaban a su alrededor.
Las manos pequeñas y confiadas de la chiquillería desaparecían dentro del enorme guante del ratón blanco. Capítulo 7. Las 2 semanas siguientes fueron de mucho ajetreo para la familia. Ante Luis empezaban a perfilarse las funciones de su nuevo cargo, pero cuando convergieran en el campus 10.000 estudiantes, entre los que había cantidad de drogadictos y alcohólicos, inadaptados, depresivos, un buen puñado de anoréxicos, la mayoría chicas, y algunas con nostalgia del hogar paterno del que habrían salido por primera vez en su vida, entonces su trabajo tomaría otro cariz. Y mientras Luis se familiarizaba con su labor de jefe de los servicios médicos de la universidad, Rachel hacía el propio con su nueva vivienda, y entretanto ocurrió algo que Luis deseaba fervorosamente. Ella se enamoró de la casa. Gage andaba muy atareado sufriendo los coscorrones y batacazos que comportaba al acostumbrarse al nuevo entorno, y durante algún tiempo su reposo nocturno sufrió un grave trastorno, pero hacia mediados de la segunda semana ya volvía a dormir toda la noche de un tirón. Únicamente Ellie, que veía acercarse el día que tendría que empezar a ir al nuevo parvulario, parecía estar siempre sobreexcitada y en ascuas. A la menor nimiedad le entraba la risita loca, o una depresión menopáusica, o agarraba unas rabietas impresionantes. Rachel decía a la niña que superaría aquel nerviosismo tan pronto como descubriera que la escuela no era el coco que ella imaginaba, y Luis estaba de acuerdo con Rachel. Casi siempre, Ellie seguía siendo lo que siempre había sido, un encanto de criatura. La cerveza nocturna en casa de Crandall se había convertido en un hábito para Luis. Cuando Gage empezó a dormir bien otra vez, Luis tomó la costumbre de llevar su propia caja de 6 latas a la casa de su vecino cada 2 o 3 noches. Conoció a Norma Crandall, una mujer muy agradable que sufría artritis reumática, esa pesadilla que amarga la existencia de tantos hombres y mujeres de edad avanzada, que por lo demás están sanos, pero se mantenía animosa. No se sentía el dolor, nada de banderas blancas. A ver si podía con ella. Luis calculó que le quedaban entre 5 y 7 años soportables. Actuando contra su costumbre, Luis la examinó por propia iniciativa. Repasó las recetas extendidas por el médico que la trataba y comprobó que no había nada que objetar. Se sentía un poco decepcionado por no poder proponer alguna sugerencia, pero el doctor Weybridge llevaba bien el caso, dentro de lo que cabía, salvo las complicaciones, desde luego. Las cosas hay que tomarlas como vienen, o acabas encerrado en un cuartito escribiendo cartas a la familia con un lápiz. Rachel la apreciaba, y las 2 mujeres sellaron su amistad intercambiando recetas de cocina como los chicos intercambiaban cromos de béisbol, empezando con la tarta de manzana de Norma Crandall y por el buey de Stroganoff de Rachel. Norma se encariñó con los 2 pequeños Creed, especialmente con Ellie, quien según ella iba a ser toda una belleza a la antigua. Por lo menos, no dijo Ellie, sería una preciosidad de pimpollo, comentó Luis aquella noche. Rachel se echó a reír con tanta fuerza que soltó una ventosidad, y entonces las carcajadas de los dos despertaron a Gage. Llegó el día en que Ellie debía empezar a ir al parvulario. Luis, ya que estaba al corriente de su cometido en la enfermería y dominaba el funcionamiento de las instalaciones médicas de la universidad, se tomó un día de permiso. Además, la enfermería estaba vacía. La última paciente era un estudiante del curso de verano que se había roto una pierna en las escaleras de la asociación de estudiantes. Había sido dada de alta la semana anterior. Estaba en el jardín, al lado de Rachel, y con Gage en brazos, cuando el gran autobús amarillo dobló la esquina de Middle Drive y paró frente a la casa. La puerta de delante se abrió doblándose por la mitad y una algarabía de voces infantiles salió al aire tibio de septiembre. Ellie se volvió a mirarles como preguntando si no existiría el medio de evitar aquel paso, y quizá lo que vio en sus rostros la convenció de que ya era tarde, y que después de aquel primer día habría comenzado un proceso irreversible, como el de la artritis de Norma Crandall. La niña subió al autobús, que cerró sus puertas con un resoplido de dragón. Cuando el vehículo arrancó, Rachel se echó a llorar. «¡Por el amor de Dios!», exclamó Luis. Él no lloraba, porque se aguantaba las ganas. «¡Solo es mediodía!». «¿Y te parece poco mediodía?», preguntó Rachel con irritación, llorando con más fuerza. Luis la trajo hacia sí y Gage los abrazó a los 2 por el cuello. Normalmente, cuando Rachel lloraba, Gage la imitaba, pero esta vez no. «Nos tiene a los 2 para él solo», pensó Luis. «El muy bandido lo sabe». Esperaron el regreso de Ellie con cierta zozobra, mucho café y constantes cabalas sobre lo que estaría haciendo la niña. Luis se fue al cuarto de atrás, donde pondría un estudio, y estuvo revolviendo papeles sin ton y son.
Rachel empezó a preparar el almuerzo mucho más temprano de lo habitual, cuando a las 10:15 sonó el teléfono. Rachel se lanzó a contestar con un entrecortado «¿Diga?». Antes de que se oyera la segunda señal, Luis se asomó a la puerta de su estudio, seguro que quien llamaba era la maestra de Ellie, para decirles que la niña no podía seguir, que el estómago de la enseñanza pública no la asimilaba y la devolvía. Pero era Norma Crandall. Jude había recogido ya todo el maíz y podían disponer de una docena de mazorcas si querían. Luis fue a recogerlas con una cesta de la compra y regañó a Jude por no haber permitido que le ayudara a arrancarlas. De todos modos, la mayoría no valen una mierda, dijo Jude. Te agradeceré que evites esas expresiones cuando yo esté delante, dijo Norma, que sacaba del porche una vieja bandeja de Coca-Cola con unos vasos de té helado. Lo siento, amor mío. ¿Qué vas a sentir?, dijo Norma haciendo una mueca de dolor al sentarse. Vi a Ellie subir al autobús, dijo Jude encendiendo un Chesterfield. Ya verás que le gusta la escuela, dijo Norma. Casi siempre ocurre así. Casi, pensó Luis lúgubremente. Pero a Ellie le gustó. Regresó a casa a mediodía radiante de felicidad. El viento hinchaba la falda de su vestido azul, estrenado el primer día de colegio, dejando al descubierto sus magulladas rodillas, y traía una herida nueva que habría de admirar. Traía en la mano un dibujo de 2 niños, o tal vez 2 perchas, o un zapato desabrochado, un lazo menos en el pelo, y gritaba: «Hemos cantado el viejo McDonald, mamá. Papá, hemos cantado el viejo McDonald, igual que en el otro colegio». Rachel miró a Luis, que estaba sentado junto a la ventana, con Gage en las rodillas. El niño estaba a punto de quedarse dormido. Había en la mirada de Rachel una sombra de tristeza, y aunque ella volvió la cara casi enseguida, Luis sintió una punzada de pánico terrible. «Realmente nos hacemos viejos», pensó. «Es verdad, no nos escapamos. Él iba para arriba y nosotros para abajo». Ellie corrió hacia él, tratando de enseñarle el dibujo, el nuevo arañazo, y de contarle del viejo McDonald y de la señorita Berryman al mismo tiempo. Church se le cruzaba entre las piernas ronroneando de entusiasmo. Era casi un milagro que Ellie no tropezara con él. «Shh», dijo Luis a darle un beso. Gage, ajeno a la conmoción, acababa de quedarse dormido. «Déjame que acueste al niño, y luego me lo cuentas». Luis empezó a subir la escalera con el niño en brazos. Por la ventana entraban los oblicuos rayos del cálido sol de septiembre. Al llegar al rellano se detuvo, helado, presa de un siniestro presagio de horror y tinieblas. Miró a su derredor, preguntándose qué era lo que podía habérsele provocado. Oprimió al niño con más fuerza, estrujándolo casi, y Gage se debatió protestando. Luis sentía la piel de gallina en los brazos y en la espalda. «¿Qué pasa?», se preguntó, aturdido y asustado. El corazón le galopaba, sentía el cuero cabelludo frío y encogido, y percibía la descarga de adrenalina detrás de los ojos. El ojo humano se sale realmente de la órbita con el miedo. Eso lo sabía él. No es que uno lo abra más de lo normal, sino que se proyectan hacia afuera al aumentar la presión sanguínea y la presión hidrostática de los fluidos craneales. ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Fantasmas? Dios, es como si algo me hubiera rozado aquí, en esta escalera. Algo que no he visto. Abajo, la puerta mosquitera repicó en el marco. Luis Creed se sobresaltó y casi lanzó un grito. Luego se rió. Aquello era sencillamente una de esas lagunas frías por las que a veces cruzaba la mente. Ni más ni menos. Una fuga momentánea. Cosas que pasan, eso. ¿Qué le dijo Scrooge al fantasma de Jacob Marley? «Tal vez no seas más que una patata medio cruda. Eres más fantoche que fantasma». Y en esto, Charles Dickens acertaba más de lo que él mismo imaginaba. Los fantasmas no existían, por lo menos que él supiera. En el ejercicio de su profesión, Louis había certificado la defunción de 2 docenas de personas y nunca sintió pasar un alma. Llevó a Gage a su habitación y lo dejó en la cuna. Pero mientras arropaba a su hijo, un escalofrío le recorrió la espalda y de pronto se acordó de la tienda de su tío Carl, porque allí no se exhibían coches relucientes, ni televisores con los más modernos dispositivos, ni lavavajillas con parte delantera de cristal para que uno pudiera contemplar los mágicos aclarados. Allí todo eran cajas con la tapa levantada, iluminadas cada una por un foco bien camuflado. El hermano de su padre tenía una funeraria. Dios del cielo, ¿a qué viene esa sensación de horror? Vamos, reacciona, hombre.
Déjate de monsergas.